Tal, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con el ejemplo de los márgenes. A ver, vamos a ver si los encuentro. Bueno, esto es lo que ya vimos en los ejemplos. Vamos a ver a dónde nos quedamos la clase pasada. Aquí estamos. Muy bien. Acá tenemos, este lo elegí más bien por el margen, esta escritura, porque es muy irregular. Miren cómo va variando. Ya algo comenté, el tema de irregular quiere decir que se mueve mucho el margen, va para atrás y hacia adelante, ¿eh? ¿Ven? Bueno. Y el margen derecho también es irregular. Fíjense que acá podía haber entrado este número acá perfectamente, pero lo hizo irregular. Bueno, el margen izquierdo irregular tiene que ver con la falta de orden y de disciplina, falta de principios estables, ambivalencia, un pensamiento cambiante. Es una persona que puede ser sensible a afecciones fuertes, porque tiene un control defectuoso de la emotividad. Es decir, es inestable en el ambiente. Y el margen derecho, irregular, tiene que ver con que no tiene actitudes firmes también con respecto a los demás. Hay una ambivalencia entre querer y no querer, hay una alternativa de los impulsos y los frenos que tienen los impulsos, porque tiene temor a las dificultades que se le lleguen a presentar o a las personas con las que pueda chocar. Y acá en este caso, como son los dos, la interpretación es que hay inestabilidad con el ambiente, con los criterios, con la adaptación, con la afectividad. Es decir, hay una desigualdad de conducta con la cual el sujeto está luchando, ¿eh? Porque acá se ven, bueno, algunas características, incluso en la inclinación que todavía no vimos, así que no voy a decir ahora. Bueno, esta es una escritura, acá lo que tapé es que había puesto el nombre. Eh, Igual dejó, porque eso no se toma, cuando ponen el nombre y la fecha no se toma como si hubiera escrito, así que este margen superior es grande, ¿no? Y el margen izquierdo también es grande y también decreciente, o sea, es cada vez más angosto. Hay una cortesía y deferencia con respecto a los demás, si bien necesita independencia, porque la persona es más bien extravertida, miren que llega acá al límite, o sea, no es invasora, pero se acerca a los demás sin problema, pero a medida que se le presentan las dificultades es como que regresa, ¿eh? Y en concordancia, o sea, lo que acá se contradice es que la persona se acerca a los demás, pero acá la firma la dejó muy alejada del texto, que quiere decir justamente que se aleja, o sea, acá hay una ambivalencia, pero eso nos vamos a encontrar en todas las escrituras. No es que todas nos van a decir es siempre lo mismo, nosotros tenemos que saber diferenciar de acuerdo a los gestos gráficos que tiene la persona, qué interpretaciones van seguro. ¿Mm? Así que no se crean que tampoco es fácil el tema de decir esta característica es así, la significación es así, sino que hay que saber elegir porque va a haber muchas cosas que se contradicen y hay que saber qué es lo que más predomina. A ver, vamos a ver esta escritura. Tiene prácticamente una supresión de márgenes, o sea, acá dejó muy pequeño el margen, aquí también muy pequeñito, aquí es invasor. Esta la elegí porque es invasor, parece. La persona
no acepta los límites, se toma una familiaridad con los superiores que nadie le otorgó, hay desadaptación, inmadurez, la persona invade el ambiente. Acá está un poquito para que lo vean mejor. Acá lo agrandé. Ven, acá quiso poner por qué y le falta parte de la U y la E. Bueno, así, eso es la persona invasora. Después, lo elegí porque es regular rígido. O sea, es pequeño, ya vemos y todo, pero yo a veces cuando es una característica muy fuerte, no digo las otras características, primero va esa, es muy rígido, regular rígido, es como si fuera hecho por regla el margen izquierdo, quiere decir que hay un control y orden consciente forzado. Pero bueno, la persona es cortés, pero actúa con una forzada rigidez. Tiene rigidez en los conceptos, que es justamente la zona izquierda. Y si fueran negativos, si nosotros calculamos si es en negativo, tiene que ver con la rutina, con la falta de originalidad, con el automatismo, o sea, la persona que actúa automáticamente. Y acá a ver qué tenemos. Ay, esta no sé por qué la elegí. Ah, sí, esta sería un margen que es convexo, ¿ven? Se abre hacia la parte izquierda y se cierra hacia la parte social en este caso, es convexo. Cóncavo sería al revés, sería así, viene de acá y se acerca a la familia y vuelve a salir. Bueno, se me fue. Bueno, lo principal ya está de los márgenes. Después hay un autor que es francés, que es Trillat, que habla sobre la agudeza que uno tiene en cada ojo, se llama margen central y que a veces se ve en la escritura. Yo no encontré ningún ejemplo, pero tiene que ver con que a veces se producen todas las alteraciones del lado izquierdo o todas las alteraciones del lado derecho y la otra zona está bien. Entonces, él lo asocia con que hay una agudeza visual de un ojo, que es del lado donde no se producen las alteraciones, y del lado que se producen las alteraciones puede haber una anomalía en la vista. El lado de la página alterado pertenece al ojo que tiene la anomalía. Eso es lo que se dice, que el margen central, que puede ser, lógicamente es en la mitad de la página, pero puede desplazarse, lógicamente, y no tiene por qué ser obligatoriamente vertical, sino que puede ser así como en diagonal, o bueno, uno lo que ve son alteraciones en la página, de un lado de la página solamente, que una parte de la página, pongámosle, la parte izquierda está bien distribuida y la parte derecha mal distribuida, con desigualdades, inestabilidad, retoques, confusiones. Entonces, al estar del lado derecha, todas esas perturbaciones quiere decir que el alterado es el ojo derecho. Pero bueno, yo eso igual digo porque está este autor que lo ha comprobado, yo no encontré ningún ejemplo. Y después con respecto a los márgenes, vamos a encontrar infinidad de márgenes y vuelvo a reiterar que el simbolismo del espacio nos puede sacar muchas dudas, porque por ahí yo no mostré algún ejemplo. Bueno, y después hay otro tema con respecto a los sobres y las cartas. Ahora lamentablemente la gente cada vez escribe menos porque, bueno, hay otros sistemas más rápidos.
El sobre tiene que ver con lo social, cuando viene una carta manuscrita, y el texto tiene que ver con lo íntimo, es decir, lo que muestra la persona en el sobre, en la parte de afuera, es lo que sería cómo se quiere mostrar. Y el texto es como es íntimamente. Tiene la relación de lo que dijimos texto y firma. El texto en la hoja escrita en la página tiene que ver con lo social y la firma con la intimidad. Después vamos a ver, por ejemplo, si en el texto la escritura es muy pequeña y en el sobre la escritura es muy grande, eso quiere decir, si en el sobre es grande, tiene un comportamiento social expansivo y expresivo. Mientras tanto, si en el texto es chiquita, es una persona tímida, cerrada, introvertida. Lo opuesto sería que, por ejemplo, el texto tuviera escritura muy grande y el sobre escritura muy pequeña. El sobre escritura pequeña, que el sujeto se trata de controlar y no exterioriza, y el texto con escritura grande, que íntimamente la persona es expansiva y demostrativa. Por ahí busco algún ejemplo de un sobre para que tengan idea. Después también en los sobres vamos a ver cómo ubica la dirección a quien se dirige, y tiene que ver con el simbolismo espacial. Si lo coloca en la parte superior, izquierda, inferior, derecha, si la pone en el centro, yo voy a buscar a ver algún ejemplo para mostrarles, para que tengan idea, aunque no creo que en esta época reciba muchos sobres manuscritos. Bueno, los espero para la próxima clase y hasta pronto.